Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy cordial en este maravilloso día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en la experiencia de lo que significa estar sumergido. Alguien me envió alguna foto de eso y alguien más ha estado hablando en estos días sobre lo que es vivir la experiencia de estar sumergidos. Y me puse a pensar un poco al respecto. En algún momento tuve la oportunidad de practicar buceo y de sumergirme en dos condiciones, con el traje correcto y con las condiciones correctas, y en otro momento sin las condiciones correctas. Y pude percibir algunas cosas importantes. La primera es que cuando uno se sumerge, pierde la capacidad de sus sentidos. Es decir, podemos seguir viendo, observando, pero ya no con la misma capacidad que lo hacemos mientras no estamos sumergidos. Quiere decir que nuestra vista pierde alcance. El escuchar los sonidos en el agua obviamente viajan más rápido y los puedes escuchar con claridad, pero pierdes el sentido de dónde vienen, de ubicación, ¿no? Perdemos el sentido del olfato, el sentido del gusto también. Quiere decir que al sumergirnos, al abstraernos de este mundo físico, nuestros sentidos físicos pierden la capacidad que tienen para relacionarse con este mundo físico. Ahora alguien diría, ¿y qué interesa eso? Bueno, la verdad es que como estamos hablando de sumergirnos en Dios y sumergirnos en su estado espiritual, a donde Él nos está llamando, pues allí sucede lo mismo. Resulta que en este mundo espiritual, cuando entras a caminar en la fe y a conocer de Dios y comienzas a sumergirte mientras oras y lees la Biblia y ayunas y haces todas las prácticas espirituales que se hacen en el camino de la fe, te das cuenta que tus sentidos físicos aquí no son necesarios. Por ejemplo, el libro de los Hechos dice que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, iba camino a Damasco. Allí se encontró con el Señor Jesús, cayó al piso y quedó ciego. Lo llevaron a la casa de un tal Judas para que estuviera allí, pues el Señor le había dicho, enciérrate allí, así que él se encerró allí y estuvo 3 días de ayuno. Y dice claramente que estando ciego, orando, vio. Es decir, que este hombre, a pesar de que tenía el conocimiento de la ley y todo lo demás, pero no veía, no tenía sus sentidos espirituales abiertos. Tuvo Dios que sumergirlo, tuvo Dios que abstraerlo, tuvo Dios que sacarlo de su frasco para llevarlo a otro lugar, para que este hombre, Saulo, pudiera entender que en el camino espiritual necesitas tus sentidos espirituales despiertos. Fue allí cuando él comenzó a ver algo que no veía con sus ojos físicos. Vio a un hombre llamado Ananías que venía y lloraba por él, y al orar por él, de sus ojos caían unas escamas, y efectivamente así sucedió. Cuando leí eso por primera vez, hubo una profunda inquietud en mi corazón, una pregunta profunda: ¿cómo así que este hombre ciego pudo ver? Bueno, es en ese instante cuando comienzas a entender que entrar al mundo espiritual, sumergirte en Dios, tú necesitas tus sentidos espirituales despiertos para poder ser mucho más efectivos en la superficie. Y es ahí donde el Señor, aunque pierdes el olfato, aunque pierdes el gusto, aunque pierdes el tacto, como cuando alguien se sumerge bajo el agua, aquí comienzas a tener algo llamado discernimiento. Y comienzan a despertarse algunas cosas que no pasan en el mundo físico. Porque déjame decirte algo muy importante, y es que sumergidos en Dios, las cosas son diferentes, totalmente. Todas las leyes que gobiernan el mundo físico en el que estás, en la superficie más bien, todas las leyes que gobiernan la superficie, cuando entras y te sumerges en el agua, esas leyes cambian. Muchas de esas leyes cambian. Quiere decir que comienza a funcionar tu vida de otra manera. A pesar de que no fuimos diseñados para permanecer debajo del agua, sí fuimos diseñados para sumergirnos en nuestro camino espiritual.
Porque según la palabra de Dios tienes un cuerpo físico y tienes un cuerpo espiritual. Entonces, con el cuerpo físico nos sumergimos fácilmente en este mundo físico, nuestros sentidos se relacionan con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero con el cuerpo espiritual te sumerges en tu estado espiritual, te sumerges en tu mundo espiritual, donde Jesús siempre fue, donde Jesús siempre llevó a sus discípulos, porque dice que constantemente los llevaba a orar, los apartaba a solas, es decir, los sacaba de su cotidianidad y los llevaba a un lugar precisamente para enseñarles a sumergirse, para enseñarles lo que sucede cuando te sumerges. Y es ahí, en ese lugar, donde sé que en esta temporada Dios nos está invitando a sumergirnos, porque sumergidos en Él todo será diferente. Comenzarás a ver diferente, a escuchar diferente, a sentir diferente, a percibir las cosas de manera diferente, y necesitas sentirlo así porque en la superficie, en tu mundo físico, tiene que ser afectado por las cosas que pasan en el mundo espiritual. Y es ahí donde me encantaría que pudiéramos meditar profundamente para comenzar esta semana en esta frase. Y es que todas las acciones espirituales que puedas hacer van a traer un impacto en tu mundo físico. Todas las cosas que puedas hacer en tu mundo espiritual, todos los hábitos que logres, llámese oración, llámese ayuno, llámese lectura de la palabra, todo lo que logres hacer y lo que hagas constantemente, no por circunstancia, sino por relación, no por circunstancia, sino por identidad, todo eso que logres hacer va a traer sin duda alguna un impacto en tu superficie, un impacto en tu mundo físico. Por favor, piénsalo, considéralo. Porque en este momento ya tienes otra opción, sumergirte en Dios. Allí todas las cosas son diferentes. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.